voy a comenzar a presentar al que tenemos hoy de conferenciante y entrevistado, que se llama Esteban Vázquez. Él está en Sevilla, yo estoy en Valladolid, yo soy Enar de la Fuente. Y os agradezco a todos los que os habéis conectado ahora mismo aquí y los que os vais a ir conectando, porque este vídeo quedará grabado para que Esteban lo publicite en su canal de YouTube y yo en el mío también, el Abrazo del Ángel. Pero voy a dar paso al protagonista de esta tarde, que es Esteban Vázquez, y que yo tengo el orgullo, bien dicho, entre comillas, ¿no? y la gratitud de poderle presentar. Y él lo sabe porque él siempre entrevista y en esta ocasión va a ser el entrevistado. El tema que nos va a tratar Esteban es de su conferencia, se llama El Templo del Espíritu. Pero hay una definición que a mí me gustaría dejar clara, que es la que ha dado Esteban de sí mismo, ¿no? Dice: durante más de 20 años he procurado llenar mi caja de herramientas para poder desempeñar mi vocación y ayudarte a descubrir todo el potencial que hay en ti para que puedas ser el auténtico protagonista de tu vida. Yo creo que es algo, Esteban, que es muy importante. Pero voy a presentarle, ¿no? Porque se merece una presentación muy grata, muy honrada y muy buena, porque para mí también es una persona especial y en ningún momento Esteban dudó de hacer esta conferencia. Se está añadiendo más gente. En ningún momento Esteban dudó de su disposición, su gratitud y poder participar conmigo. Y os explicaré por qué. Voy a presentar a Esteban. Esteban trabaja como psicoterapeuta en la actualidad en su propia consulta que tiene en Sevilla, que está situada en la 10ª planta de la Torre Sexta del Parque Empresarial, lo digo bien, Nuevo Torneo, en Sevilla. Y aquí Esteban trabaja impartiendo cursos de medicina integral, holística y energética, talleres de crecimiento personal, desarrollo espiritual y mindfulness. Es el jefe de formación del Instituto de Inteligencia Emocional, que es mucho ya lo que nos está diciendo con esto, y es director y presentador de un programa de radio muy conocido que es El Despertador en Onda Capital en Sevilla. También voy a destacar su página web si queréis buscar toda la información. Dispone de varias redes sociales. En el cartel que hemos publicitado para la conferencia tiene Facebook, tiene Twitter, tiene YouTube y creo que tienes Instagram también, Esteban. Y su web es www.soyestebanvazquez.com. Pero antes de dar paso a Esteban, voy a hacer un inciso, porque yo sé que cuando yo conocí a Esteban de una manera muy especial a través de un amigo en común que tenemos, que es Juan de Mora, porque no nos conocen, no nos hemos visto personalmente, nos hemos visto siempre por Zoom, pero yo recuerdo que Esteban hace mucho tiempo, en su programa del Despertador de Onda Capital, que es los miércoles, ¿verdad, Esteban, por la tarde? Él me hizo hace ya unos cuantos años 2 entrevistas de radio. La primera yo estaba muy nerviosa, pero él hizo con su actitud y con su forma de ser, con su humanidad, que todo fluyera y fuera como muy agradable y muy de acoger. La misma gratitud le tengo yo a Esteban y el mismo acogimiento quiero que tengáis todos vosotros también aquí, porque es una persona además muy experimentada en lo que nos va a indicar. Pero quiero comenzar como aquella entrevista, Esteban, para hacerte en honor a ti, precisamente a un poeta que tú conoces porque es de tu tierra y que yo recuerdo que en la entrevista que me hiciste, en la primera creo, yo comencé hablando en tu entrevista con esa frase diciendo, del poeta Juan Ramón Jiménez, una frase que era: ve despacio, no corras, porque donde tienes que llegar es a ti mismo. Y recuerdo que tú hiciste también como un inciso o te dio alegría, porque además me comentaste, ¿cómo no me va a gustar esta frase si es de un poeta que es de mi tierra? Y es un poco lo que nos va a explicar Esteban, porque en la definición que él mismo se da es: tú eres el auténtico protagonista de tu vida. Y lo que yo voy a hacer, o lo que va a hacer Esteban, lo que nos va a exponer a todos desde su visión, desde su discernimiento y de su experiencia, es llevarnos a nosotros mismos, al templo del espíritu de nosotros mismos. Así que cuando quieras, Esteban, se va añadiendo gente, comenzamos, ¿vale? Y nos vas a analizar un poco bajo tu experiencia las anomalías de la espiritualidad que hay ahora, en el momento actual que estamos viviendo, ¿no? Porque tú y yo hablamos que era un poco un tema, la espiritualidad quizás para algunas personas, no para todas, un tema psicotrópico, ¿no? Y yo recuerdo que te hice una pregunta del tema que tú vas a exponer, que porque ahora en este momento nos queremos evadir más con el tema espiritual, que ha existido siempre, que no es de ahora,
y no queremos vivir el momento presente que nos toca. Pero yo te doy paso al primer punto de tu conferencia, ¿de acuerdo? Y de verdad muy agradecida, Esteban, de que estés aquí con nosotros en este espacio de Zoom del Abrazo del Ángel y que muy orgullosa de que puedas participar. Doy paso a Esteban y que él hable tranquilamente y nos explique. Bueno, recojo ese testigo del orgullo. También me siento orgulloso de participar en este foro tan bonito, tan interesante, tan necesario en la situación en la que nos encontramos, en el momento vital en el que estamos. Y te voy a pedir que me permitas que haga alusión a algo que forma parte de mi propia historia, de mi propia vida. Puede que algunas de las personas que nos estén viendo o nos vean no sepan a qué hago referencia. Pero hoy me gustaría dedicar este momento a una persona. Hoy justo es el cumpleaños de una amiga que hace ya algunos años nos dejó y ahora nos ve desde el cielo. Esta persona se llama Nati, primero fue alumna, después fue amiga y fue una superviviente que aprendió a través de esta enfermedad que tanto nos enseña y tanto nos hiere, como es el cáncer. Aprendió a liberarse de las ataduras del apego y cuando aprendió esa lección, cuando realmente se iluminó, ya no tenía sentido que siguiera aquí y ahora pues brilla como una estrella más en el cielo. Hoy quiero dedicarle este momento a ella porque justamente preparando esta intervención me he dado cuenta, me he acordado de que era su cumpleaños y bueno, pues quería hacer esta alusión. Quiero agradecer muy cordialmente, muchísimo, a la gente que nos sigue, a la gente que nos seguirá cuando esto quede colgado. Y me gustaría que esto no fuese una charla, sino que fuese un coloquio. Me gustaría que en algún momento, si alguna de las personas que nos están escuchando, quieren intervenir, quieren hacer algún tipo de pregunta, de alusión o mostrar incluso su desacuerdo para que podamos matizar bien lo que estamos diciendo, lo hagan. Ya saben que a través de Zoom se puede, en la parte inferior, donde pone reacciones, se puede poner que la manita levantada, que levante la mano y tú, Enar, si lo tienes a bien, le das paso para que prefiero que la pregunta se haga en el momento en el que se gestiona, en el momento en el que se procesa la información, que al final, cuando a lo mejor ya pues, el tema se ha enfriado. Si alguien tiene que preguntar, si alguien quiere hacer alguna alusión, que la haga en el momento, por favor. Sí, lo habíamos acordado, Esteban, yo tengo que añadirlo también. Está el chat para las personas que quieran preguntar por escrito, porque hay personas que lo quieren hacer por escrito y tienen la misma privacidad y se puede hacer igual, o en reacciones que levanten, donde está el emoticono con el más, se levanta la mano o ponen un emoticono y en cuanto salte yo estoy pendiente para que podáis preguntar a Esteban y en el chat podéis consultar las preguntas. Si queréis abrir el micrófono, se os va a dar pie porque así lo habíamos acordado Esteban y yo. Y desde luego vuelvo a repetir el agradecimiento a todas las personas que en este momento ya se están uniendo, que se han unido desde el comienzo, que están con nosotros aquí porque podían realizar otro tipo de actividad hoy, Esteban, pero nos van a acompañar con tu conferencia y desde luego también brindamos esta conferencia a Nati, que aunque yo personalmente no la he conocido, sí que había oído hablar a Juan y en este momento a ti de ella, y desde donde esté, en la esfera que esté, en la luz que esté, que ella nos esté escuchando, porque yo desde luego también me uno a ti para brindárselo a ella. Muchas gracias, Esteban. Y ya te doy paso, dejo de hablar, ¿de acuerdo? Bueno, que Adelante. ella me ayude porque realmente el tema que vamos a hablar hoy es un tema que de todos los que trato, y me gusta mucho hablar, puede que sea el que más me cuesta, el más difícil, hablar de la espiritualidad. No quiero herir la sensibilidad de nadie, ni tampoco quiero convencer a nadie. Yo llevo 17 años trabajando ya como terapeuta, tengo mi propio enfoque sobre el mundo y sobre la vida, siempre he sido una persona inquieta, siempre he querido buscar la explicación y la razón de los fenómenos que sucedían. Siempre cuento la anécdota de que cuando tenía mi primera pareja, la primera pareja que tuve, cuando iba por la calle y pasaba alguien y me quedaba mirando a esa persona, muchas veces se enfadaba conmigo porque pensaba que miraba a esa persona porque me resultaba atractivo o atractiva. Cuando en realidad a mí lo que me interesaba era ver la reacción que esa persona generaba en la gente que había alrededor, ¿no? Esto es algo que siempre me ha caracterizado, algo de lo que siempre me he sentido, en lo que me he sentido cómodo en el análisis, en la búsqueda de la verdad.
Y fruto de ese trabajo o de ese encuentro, hoy quiero compartir un enfoque que puede que haya personas a las que les venga bien y puede que otras personas no estén absolutamente de acuerdo conmigo. Pero por favor, no pretendo herir sensibilidades ni pretendo sentar cátedra sobre el asunto de la espiritualidad. La espiritualidad es un tema de índole metafísico y es metafísico porque es un entorno que no podemos ni medir ni controlar. No entra dentro de las leyes de la naturaleza y por ello es imposible que creemos consensos universales. Habrá personas que piensen un asunto, habrá otras personas que piensen lo contrario y ambos estarán hablando de la misma realidad. Yo tengo un concepto de la realidad muy orteguiano y considero que la verdad es la suma de todos los puntos de vista, esto decía Ortega, y yo añado, de todos los puntos de vista de las personas que salen al encuentro de la verdad. Así es que seguramente lo que yo opine, más lo que opinéis todos los que estáis aquí ahora mismo, configuren de mejor manera ese conjunto al que nos denominamos verdad. Desde mi punto de vista, la espiritualidad en este momento se ha convertido en una moda. Y como todas las grandes modas, tendrá un inicio, un pico y después terminará desapareciendo. Hoy en día es fácil encontrar, yo lo tengo aquí en mi espacio, en lugares donde se hace consultas de crecimiento personal, talleres, sobre todo cuando estamos relacionados con el mundo de la medicina natural, pues es fácil ver figuras de Buda, fuentes, una determinada estética que está muy marcada y que está muy definida. Es muy fácil ver cómo las personas que hacemos cursos de Reiki o que recibimos algún tipo de estos talleres, vistamos de una manera determinada, hablemos con un lenguaje determinado, utilicemos el Namaste para saludar o para despedirnos. Es decir, tenemos una estética muy marcada que nos habla de una moda, de algo que se ha extendido. Eso no está mal, no está malo, no está mal que se extiendan historias, cuestiones, asuntos, hábitos que nos enriquecen y que nos ayudan a despertar nuestro espíritu. El problema es cuando la moda simplemente es eso, cuando la moda se convierte en un fin en sí mismo, cuando la moda no es más que una estética. La espiritualidad de hoy, tal y como yo la veo, en muchos casos, es un sinónimo de esperanza. Esperanza y espiritualidad. Pero a mi modo de ver, y después diremos por qué, estos asuntos no son sinónimos. Es más, a veces son contrarios. Y es que aunque comiencen con una misma, podríamos decir raíz, pero en realidad no es que provenga de la misma raíz, claro. Aunque tengan letras similares en la composición de su palabra, nada más lejos de la realidad. La esperanza habla del futuro. La esperanza es una puerta abierta a que se materialice un deseo que es presente. La espiritualidad es una raíz que nos encarna a lo único que verdaderamente tenemos, que es el aquí y el ahora. La espiritualidad se expresa, la esperanza se espera. La espiritualidad nos lleva a la acción. La esperanza solo nos lleva al deseo de que eso que quiero se manifieste. La esperanza sin espiritualidad se convierte en una expresión ilusoria, no nos lleva a ninguna parte. El problema que tenemos hoy con la espiritualidad es que la espiritualidad se ha convertido, como decía antes Enar, fruto de una conversación previa que tuvimos para esta entrevista, Cierto. se ha convertido en un psicotrópico. La espiritualidad es una píldora que consumimos cuando nos toca vivir una situación en nuestra vida que se nos antoja desagradable. Y de hecho, muchas de las personas que han desembocado en la espiritualidad son personas que han pasado por un momento de crisis en su vida. La espiritualidad ciertamente nos puede ayudar a que ese momento de crisis sea más llevadero. Puede ser un buen bálsamo para el sufrimiento. El problema es cuando superamos esa situación y la espiritualidad se convierte en un Kleenex que una vez usado ya solo queda tirarlo a la papelera. Perdona un momento, Esteban, perdona un momento, ahora aquí dices lo del Kleenex. Es para las personas que se han ido uniendo, que no lo han visto anteriormente, yo le hacía una pregunta a Esteban, ¿no? ¿Qué es lo que está explicando él? ¿Por qué ahora tendemos a no vivir el momento presente, o se tiende en general, o todos en un momento determinado lo hemos podido hacer, ¿de acuerdo?
¿Por qué no se tiende a vivir el momento presente y sí se tiende a ver la espiritualidad como un psicotrópico, es decir, como una evasión? Como no quiero admitir lo que me está ocurriendo o no quiero vivir lo que me toca vivir en este momento por las distintas circunstancias que sean, me voy a evadir con la espiritualidad y no estoy ni en equilibrio con el plano terrenal ni con el plano espiritual. Cuando tú sigas con tu exposición y bajo tu visión, como siempre has aclarado, y bajo tu experiencia, me gustaría que incidieras, por favor, en este punto, porque creo que es importante para muchas personas que nos puedan estar viendo y para las que lo van a ver después, que queda grabado. ¿De acuerdo, Esteban? Efectivamente, Perdóname este inciso. no, me parece perfecto que subrayes eso porque es el fondo de la primera parte de nuestra intervención, ¿no? Porque la espiritualidad se convierte en ese mecanismo evasivo. Fijaos, nosotros la espiritualidad, nosotros la podemos, ese fenómeno del que estamos hablando, nosotros lo podemos ver en nuestro propio desarrollo vital. Nosotros generamos, a medida que vamos creciendo, lo que se conoce como la personalidad. La palabra personalidad viene del griego prosopon, que significa máscara. La personalidad no es más que esa fachada que nosotros queremos proyectar en los demás para cumplir con lo que en psicología se denomina como la deseabilidad social, es decir, caer bien, cumplir las normas del juego de una sociedad que me tiene que integrar y de la que me quiero sentir parte. La personalidad me lleva a eso. Bueno, pues realmente esa personalidad no es mi esencia, no soy yo. Es Efectivamente, una Esteban. manera de materializar, de manifestar ese yo, ¿verdad? Os recomiendo un libro muy interesante en relación a esto de lo que estamos hablando, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. En ese pequeño librito, que es un cuento para adultos, Sí. aparece de alguna manera un poco más, de una manera un poco más exhaustiva, esto que estamos diciendo acerca de la diferencia entre la personalidad y la esencia. Pues con la espiritualidad nos sucede algo igual. El fenómeno espiritual nos lleva a tomar conciencia de que nosotros somos mucho más de lo que manifestamos, de que en nosotros hay una esencia divina, de que este mundo es simplemente un lugar por el que pasamos y de que somos prácticamente todopoderosos. Una persona que está viviendo la pérdida de un ser querido, que está sufriendo una ruptura, una persona que está destruida por un embate de la vida, este mensaje le aporta esa ilusión que en ese momento no tiene. Cuando alguien viene y te dice que en realidad tú eres un ser de luz, que en realidad tú eres el dueño de tu vida, que en realidad tú puedes llegar todo lo lejos que quieras, una persona que se siente prisionera, secuestrada por una situación presente, evidentemente consume ese planteamiento como lo consumían aquellas personas a las que se les evangelizaba para decirles que si eran buenas irían al cielo y que al final de sus sufrimientos estaría una alegría eterna. Perdona un momento, Esteban. Otro inciso. Aquí nos escribe Graci y María José, porque como hemos dicho que se puede preguntar en cualquier momento, hay una pregunta de Graci y María José a todos. Y ya dice, ¿no? Bueno, en concreto a ti también, por supuesto. Muy buenas. Pienso que muchas personas confunden la espiritualidad con ser religioso. Y creo que no tiene nada que ver, ¿no? Efectivamente, es justo lo que estamos diciendo ahora. La espiritualidad se convierte en religión cuando la espiritualidad se usa para proyectar una figura sobrenatural, un final feliz en medio de una situación difícil. ¿Qué sucede? Cuando la espiritualidad se convierte en eso, en esperanza, cuando la espiritualidad se convierte en un vehículo para alegrar mis días tristes, para poner un final feliz en un momento de mi historia en el que estoy sufriendo, la espiritualidad se descafeína. La espiritualidad se convierte en una herramienta, se convierte simplemente en eso que decíamos antes, en un Kleenex. Y cuando la persona sale de esa situación difícil, de ese sufrimiento, la espiritualidad ocupa un segundo plano. Directamente no se utiliza. ¿Qué es entonces la espiritualidad? ¿Qué es realmente la espiritualidad desde mi punto de vista? Pues desde mi punto de vista, la espiritualidad no es más que aquello que nos conecta con la verdad
de lo que somos. Y llegados a este punto, me gustaría mostraros un pequeño gráfico. Hemos intentado hacerlo compartiendo pantalla, pero como no ha sido posible, no ha sido posible, os eso lo es voy a cierto. mostrar desde la tablet, espero que lo veáis todos. Y Con este ponlo lo pequeño más cerca gráfico, que puedas a la pantalla sí, para que lo mirad, puedan ver todos. todas las tradiciones religiosas y filosóficas se han planteado el asunto de dónde venimos, qué somos realmente. Y me he dado cuenta de que la mayoría de todas esas tradiciones religiosas y filosóficas, sobre todo en las tradiciones monoteístas, en las religiones monoteístas, hay una serie de puntos que son comunes. Humildemente he tratado de acuñar eso que esas religiones y que esas tradiciones filosóficas han divulgado para tratar de dar a conocer desde mi punto de vista y con un lenguaje que más o menos nos entendamos, en qué consiste ese proceso desde dónde venimos hasta dónde estamos. Y lo vamos a explicar con este pequeño gráfico, espero que podáis sería verlo. Un poco, Esteban, lo que estabas comentando tú, que sería la segunda parte, ¿no? Otra parte de tu conferencia, que es el templo del espíritu, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo se produce ese proceso, ¿de acuerdo? Otra cosa que yo te quería preguntar antes de que pases a este punto, Esteban, es cuando una persona, como tú bien has dicho, está pasando por un proceso, sea el que sea, X, ¿no? Hay personas que pasan por un proceso de duelo porque hay una separación, haya sido por una separación de pareja, por una separación de una muerte física, porque evidentemente tú has comenzado brindando esta conferencia a una persona que ya falleció y que era tu amiga, o personas que están pasando por distintos procesos, ¿de acuerdo? Pero quiero que hagas hincapié en algo, porque además ha habido personas que me lo han consultado antes de empezar la entrevista o cuando hemos hablado tú y yo de este tema. Cuando alguien no quiere admitir o no quiere unir o no quiere armonizar espíritu, cuerpo, que lo mismo viene a colación de lo que vas a decir ahora en esta parte, en esta segunda parte, ¿vale? Cuando no quiere vivir, es decir, me toca vivir, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Me echan del trabajo. Es un ejemplo que te pongo, que puede ser muy habitual. Pero claro, ahora me voy a hacer yoga, me voy a meditar para evitar todo esto. ¿Qué le dirías tú a esas personas, Esteban? Para que puedan unir o armonizar mi parte física con mi parte espiritual. El mejor ejemplo lo encontramos en una metáfora que nos da la naturaleza, y eso es los árboles. Los árboles que más se acercan al cielo son los que tienen las raíces más profundas. Nosotros constantemente pensamos que la espiritualidad nos lleva al cielo, allí de donde nosotros provenimos. Pero si esa espiritualidad no está bien enraizada en este plano en el que estamos, y que es lo único que tenemos, todo lo demás son hipótesis, la única certeza que tenemos es que pisamos esta tierra, si no enraizamos nuestras raíces en esta tierra, es nada más que venga una pequeña bocanada de aire, nos tirará al suelo. Efectivamente, no estamos bien agarrados. Lo que vienes a decir es que mantente en tu centro, ¿no? Es como una frase que decía Martin Luther King: a pesar de lo que ocurra, yo seguiré plantando mi manzano. Es decir, seguiré confiando en mi parte terrenal para mantenerme en mi centro y poder desarrollar o avanzar en mi parte espiritual. Para poder desarrollar este asunto, permíteme que plantee esta cuestión de la que hablábamos, y después pasaremos a reflexionar sobre eso, sobre, a mi juicio, siempre digo, a mi juicio, cuál sería la correcta forma de vivir nuestra espiritualidad, ¿no? De qué realmente nos sirve la espiritualidad, qué nos dice la espiritualidad, ¿no? Mirad, esta foto... no sé sí, se ve perfectamente, Esteban. Habla, tú tranquilo, bueno, que pues, se ve, sí. Esto forma parte digamos, de la presentación del taller que doy de elaboración de esencias energéticas, para poder explicar exactamente la diferencia que hay entre espíritu, esencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si os fijáis, lo que aparece arriba del todo, abajo con letras hebreas, se puede leer el término Abba, que en hebreo significa papá. Realmente ahí, en ese lugar, cada uno de nosotros puede proyectar lo que considere. Aristóteles le llamaba el primer motor inmóvil,
otros le han llamado la causa primera, el gran arquitecto, le dicen algunos, la fuente, Dios, como queramos llamarlo. He querido representarlo con un cuadro que me gusta mucho, en el que ese cuadro representa al hijo pródigo, y si os fijáis en ese cuadro, las manos que están sobre el hijo, que es el que está arrodillado ante el padre, cada mano tiene una estructura diferente, porque una mano es una mano masculina y la otra es una mano femenina. He querido representar esa imagen porque efectivamente, aunque por las distintas culturas que nosotros hemos ido atravesando, esas culturas patriarcales, se ha quedado una referencia de que ese Dios es un Dios masculino, y hablamos en él el masculino. Realmente, a medida que va avanzando nuestro desarrollo, la espiritualidad también se desarrolla, como se ha desarrollado el conocimiento de la humanidad, nos damos cuenta de que realmente esa energía no tiene género. Estamos hablando de una causa primera, de una fuente en la que perfectamente confluyen las energías que después se naturalizan como masculina y femenina. Esa fuente es la que crea. ¿Y qué es lo que crea? El espíritu. El espíritu es esa chispa que surge del fuego. El espíritu es lo que más se asemeja al que crea, al creador, a la fuente, que es Dios. Ese espíritu está codificado en un lenguaje completamente distinto al que nosotros utilizamos aquí. Nosotros estamos haciendo conceptos, estamos categorizando cosas para que podamos entendernos en este plano. Pero realmente lo único que estamos es intentando con una linterna vislumbrar lo que hay en una grandísima cueva por la que nos tenemos que mover. Por eso... Espera un momento, Esteban, porque dicen que no se oye bien, entonces, como han visto la imagen, si quieres lo puedes bajar y seguir explicando para que te oigan bien. Sí. Igual, si me acerco el micro, ¿se escucha mejor ahora? Así. Vale, bueno, pues decía que ese espíritu es lo que más se acerca a la fuente, porque proviene directamente de la fuente. Y está en una dimensión similar a la que está la fuente. ¿Qué sucede? El espíritu que se separa de la fuente tiende a volver a su creador, tiende a volver a la causa de la que parte. Y para hacer para desarrollar esa tendencia, para desarrollar ese camino, el espíritu se convierte en esencia. Por eso ahí aparece un cáliz. La esencia de cada uno de nosotros es el cáliz en el que se materializa ese espíritu, donde se particulariza ese espíritu. La esencia de cada uno de nosotros es lo que se termina materializando en el acto, en lo que cada uno de nosotros es, en la existencia. Bien, desde este enfoque, se ha visto perfectamente, Esteban, la imagen. Vale. Se ha visto perfectamente. Desde lo único ese que enfoque... indicaban que no se te oía bien, simplemente. Vale, bueno, me acerco al micro y espero que ahora se escuche mejor. Sí. Desde ese enfoque del que he planteado, e insisto que podríamos decir que es un resumen de lo que todas las grandes tradiciones religiosas y filosóficas han visto, han reflexionado sobre esa procedencia, ese de dónde venimos. Desde ese enfoque tenemos que decir que aquí y ahora la única forma de conectarnos con nuestra espiritualidad es aceptando nuestro modo de existir, que es siendo lo que soy. La única manera de invertir ese camino que acabo de plantear es partiendo del principio de lo que soy, aceptando lo que soy, aceptando que soy una persona que igual pues soy celoso, o igual tengo carencias afectivas, o igual tengo inseguridades, o igual necesito tenerlo todo bajo control, o igual tengo algún tipo de adicción, o igual... El punto de partida para abrazarnos a la verdadera espiritualidad es reconocer íntegramente lo que somos. Por eso la espiritualidad que nos presenta como algo que realmente no tiene nada que ver con lo que soy, la espiritualidad que pretende convertirme en un ente perfecto, abstracto, que no llora, que no se preocupa por nada, que no se enfada.
Que parece que no somos humanos, ¿no? Como que Efectivamente. estuviéramos en un halo ahí, en un limbo, como se suele representar a los ángeles a veces, ¿no? Y decir, bueno, estamos ahí en el limbo, como los niños pequeños cuando dice que pasan a ese estadio, ¿no? Cuando se van de aquí, pero somos humanos, ¿no? Esteban, lo que estás diciendo, lloramos, comemos, reímos, cantamos. Creo que es una puntualización muy Claro, buena la que estás por haciendo. eso cuando yo tengo un problema con mi familia, cuando yo tengo un problema con un hermano, con un padre, con un hijo, tratar de resolver ese problema haciendo novenas a San Judas Tadeo o poniendo velas al arcángel que toque o haciendo trabajos metafísicos, me puede ayudar, me puede dar fuerzas. Pero si al final no me arremango las mangas, como se dice en mi pueblo, si no me arremango y no me embarro las manos poniendo al servicio de la causa lo que ciertamente soy, una persona humana, y no pongo al servicio de la causa mi intelecto y mi emoción y mi criterio, si no hago esto, lo que estoy haciendo es evadiendo la realidad, mirando a otro lado, tomando la espiritualidad como un modo de hacer la técnica del avestruz. Si no me miran a mí, si yo no les veo a ellos, seguro que ellos no me miran a mí, ellos tampoco me ven a mí. Por eso decía que la verdadera espiritualidad va directamente de la Con el mano. coraje, relacionado un poco con el coraje de vivir, es decir, como decías tú, desde tu amiga que era una superviviente, que has comenzado haciendo la entrevista brindándoselo a tu amiga que ya no está aquí, ¿no? Entonces es como, tengo que tener el coraje para admitir quién soy, pero esa espiritualidad también me tiene que dar el coraje para vivir el momento que tengo que vivir, ¿no, Esteban? Lo que trato de decir es que la espiritualidad, sin un eficaz proceso de crecimiento personal, no existe. No va a ninguna No parte. existe. Es empezar la casa por el tejado. Yo siempre digo que en este plano la espiritualidad juega como equipo visitante. El equipo local es el cuerpo y la mente. Lo que enferma, la espiritualidad no enferma, la espiritualidad o se desarrolla o no se desarrolla, la espiritualidad no enferma. Lo que enferma, lo que se corrompe, es nuestro cuerpo y nuestra mente. Y por tanto, esto es lo que hemos venido a trabajar aquí. Esto es lo que hemos venido a engrandecer aquí, para que se convierta, como hemos visto en la gráfica de antes, para que mi esencia realmente sea un cáliz digno para ese espíritu, para que realmente yo sea un receptáculo digno de esa grandeza que hay en la creación directa de la fuente, que es el espíritu. No hay espiritualidad sin aceptación de lo que ciertamente soy. De la misma manera que no hay espiritualidad sin la profunda transformación de lo que realmente soy. Y más o menos para que nos entendamos, es un proceso similar al que lleva a cabo la oruga. La oruga, durante un tiempo en su vida, ve el mundo a ras de suelo. Correcto. Llega un momento en su vida en el que se produce el punto de inflexión. Y es la oruga, no Dios, es la oruga la que construye ese habitáculo, ese capullo, donde se va a transformar. Es la oruga. No se lo pone la naturaleza. No se lo trae Dios. No lo genera, no se genera de la nada. Es ella la que genera ese lugar, ese espacio en el que se va a producir la transformación. Por lo tanto, un asunto también importante que tenemos que decir aquí, ENAR, es que tenemos todas las herramientas que necesitamos para desarrollar ese proceso, para desarrollar el proceso de transformación, el proceso del desarrollo espiritual. Todas las herramientas están a nuestro alcance. A veces el árbol nos impide ver el bosque, a veces las lágrimas nos impiden ver las estrellas y por eso no estamos solos. Por eso es importante el acompañamiento del amigo, pero también el acompañamiento del profesional. Por eso es importante llamar a la grúa cuando el coche se queda encallado en el bache. Pero al final el proceso es un proceso individual.
Yo soy el que busca la ayuda, yo soy el que toma esa ayuda, yo soy el que transforma en solución esa ayuda y yo soy el que continúa creciendo. Por eso, Esteban, perdona que te corte, hay una persona aquí que acaba de decir en el chat que qué buena comparativa, Esteban. Se llama Laura, de Laura para Todos. Muchas gracias, Laura. También a Gracia María José anteriormente por la pregunta. Que qué buena comparativa, Esteban, la de la oruga, ¿no? Nos dice. Yo creo, Esteban, que lo más importante de todo es como lo que has dicho tú, ¿no? O sea, tiene que empezar por uno mismo y que tenemos todas, perdón, todas las herramientas. Es decir, que por una parte somos maestros de nosotros mismos, ¿no? Que nosotros podemos gestionar y si es necesario una ayuda de un terapeuta, pero yo siempre digo, como has hecho tú la comparativa de la oruga, que se puede pedir una ayuda y de hecho hay que pedirla porque es una conexión divina también, ¿no? La que tenemos aquí, aunque hayamos perdido o creamos que hayamos perdido la conexión con la fuente. Pero si yo no meto la llave en el coche y giro, el coche no arranca. Entonces también hay personas que dentro de la espiritualidad esperan que todo se les dé. Ya está, me va a venir caído el maná del cielo y la situación no es así. Por eso y lo no de la oruga. No están del todo equivocados. En lo que se equivocan es en que proyectan eso hacia algo que tiene que venir en el futuro, cuando en realidad ese maná ya les ha caído. Es decir, ya está preparado. La realidad es que ya tengo todo lo que necesito. Y si me falta algo, tengo todo lo que necesito para salir al encuentro de eso que me falta. Esa es la verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad no es la que me recuerda que soy un ser de luz. La verdadera espiritualidad es la que me recuerda que, aun en mi más absoluta miseria, tengo todo lo que se necesita para desarrollar mi proceso de transformación, mi encuentro con lo divino, la vuelta a la fuente. Y por eso quería decir, Enar, y ya si quieres abrimos un poco espacio para hablar y plantear cuestiones o lo que... Sí, lo que nos quieran plantear. La espiritualidad encuentra en cada uno de nuestros escenarios, también en aquellos más hirientes, el escenario perfecto para llevar a cabo este desarrollo. No se trata de que no nos dejemos sentir la tristeza. Perdona un momento, has hecho hincapié en algo muy importante. Aún así, en los espacios más hirientes, es decir, aún en las pruebas más duras, la espiritualidad se manifiesta para esa transformación de la oruga. Eso hay que dejarlo claro, Esteban, porque muchas personas se piensan que los que estamos en este ámbito espiritual o trabajan como terapeutas, yo en este caso como canalizadora, otra persona como medium, otra persona como masajista, todos pasamos por los procesos que menos nos gustan o los procesos que más nos cuestan para crear la envoltura de la oruga. Decía Rabindranath Tagore, que haciendo un poco alusión a lo que acabas de decir tú, que no llores por no haber visto el sol, porque esas lágrimas te impedirán ver las estrellas. Es ahí donde yo voy también a incidir un poco, en las lágrimas, que a veces se necesitan pasar por procesos de lágrimas para que podamos ver la transformación de la oruga. Como tú has dicho antes, formo parte del Instituto de Inteligencia Emocional, el cual he tenido el honor de fundar con mi compañera Elena Tobaruela, a la cual también mando un saludo desde aquí, y estaría en contra de mi propio criterio si dijese lo contrario. Cada una de nuestras emociones, de nuestras 8 emociones básicas, forman parte de esas raíces de las que hablábamos antes, que nos enraizan al presente. Las emociones nos adaptan a las distintas situaciones que vivimos en cada momento. El miedo, la rabia, la alegría, la tristeza, el erotismo, la ternura, la sorpresa, el asco, todas las 8 emociones básicas nos ayudan a dar una respuesta eficaz a nuestro presente. Si nosotros reprimimos, si nosotros tratamos de, como decía René Descartes, en ese racionalismo brutal, ¿no? De esa filosofía absolutamente racionalista, de que las pasiones las generaba el cuerpo y las padecía el alma, y que la verdadera actitud era la de tratar de reprimirlas, que la razón reprima, que no las permita salir para que no se desequilibre, eso ya está superado, eso es incierto. Eso de los hombres no lloran porque el hombre tiene que mantenerse firme, sabemos el daño que eso ha provocado. Claro que hemos venido aquí y si estamos aquí tenemos que cumplir las reglas del juego. Vamos a ver, ¿un futbolista puede coger el balón con las manos? Claro que sí. Tiene esa capacidad porque tiene manos.
Pero mientras está jugando al fútbol, se le está vetado eso. Y si coge el balón con las manos, se le expulsa porque en las reglas de ese juego no se puede coger el balón con las manos. Entonces, claro que yo tengo la capacidad de evadirme porque tengo imaginación. Claro que puedo tener la capacidad de inventarme una realidad paralela para creer que todo está en orden. Pero la realidad es que haciendo esto no estoy jugando de verdad a ese juego al que yo he venido a jugar. Que no nos olvidemos que cada uno de nosotros ha elegido venir a este mundo antes de llegar a este mundo. Entonces, realmente vivir las emociones, reconocerlas, expresarlas, es jugar con las reglas del juego, es pasar por este mundo haciendo que sea menos cuesta arriba, porque cuando uno se permite sentir la tristeza, cuando toca sentir la tristeza, se permite canalizar correctamente la rabia cuando toca, lo que hacemos es facilitarnos nuestra vida. Las emociones vienen a eso, a hacer que nos adaptemos mejor a cada una de nuestras situaciones. Efectivamente, Ya termino, por sí, tanto, sí, ya sí. termino. Por eso decía que la espiritualidad no nos aparta de ese presente, no nos aparta de la realidad que estamos viviendo. La espiritualidad nos lleva a tomar plena conciencia de cada una de nuestras situaciones, permitirnos llorar cuando nos toca, permitirnos enfadarnos cuando nos toca, pero hacer que eso sea algo eficaz, sea un enfado constructivo, una tristeza constructiva, que sea dolor, pero no sufrimiento. Muy importante lo que acabas de decir, es decir, como yo siempre pienso, bajo mi visión también y mi experiencia, es utilizar las herramientas que tienes, es decir, es la rabia, canaliza la rabia, es el dolor, canaliza el dolor. Porque yo siempre digo que hay veces hay una bendición oculta, ¿no? O un aspecto oculto que es lo que te va a ayudar a generar o la fuerza o la comprensión o la salida de la situación donde estás. Lo que pasa es que a veces queremos que eso se solucione ya, entonces no queremos pasar por el proceso. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, es tenemos rabia, tenemos amor, tenemos dolor, vamos a gestionarlo, vamos a canalizarlo, porque en sí hemos venido aquí a vivir para eso también. Hay una pregunta, bueno, no una pregunta, ha levantado Charo la mano, la voy a dar pie, no sé dónde está aquí, la voy a activar el audio por si te quiere preguntar Esteban, yo le estoy Adelante, dando para que reactive el audio a Charo. Tienes total adelante. Hola, libertad, Charo. Buenas tardes, hola, Charo. buenas tardes. Pues nada, yo en principio, primero agradecimiento a estos momentos tan importantes que me están viniendo tan bien, porque estoy comprendiendo tantas cosas que antes no comprendía. Que primero agradecimiento a Esteban y a todos los que estáis hablando. Y realmente me identifico tanto con esa oruga que ya, gracias a estos cambios, estoy en ese proceso. Entonces, eh, siempre lo que doy es las gracias, siempre, porque creo que más que una pregunta es una reflexión de que me reflejo en muchas cosas de las que he comentado. Y sería pues dejarlo patente que como compañero formador es auténtico. Entonces, Esteban, seguiré en tu camino porque creo que es importantísimo verte en esos cambios, en esos momentos y gracias también a gracias María José porque, ya te digo, es una ayuda fundamental para las personas y necesito comprenderlo también como estoy. Muchísimas gracias, Charo, por intervenir. De verdad que yo estoy muy agradecida por todas las personas que están viendo y a Esteban. Pero muchas gracias por intervenir y también por compartir tu opinión y por compartir también un poquito lo que estás viviendo, ¿no? Desde luego que yo, por eso también le invité a Esteban, vuelvo a repetir que en ningún momento dudó Esteban de hacer esta entrevista gratuita, que otras personas lo mismo no quieren, y de que siempre me dijo, bajo mi punto de vista, creo que es una persona que es un gran formador, un gran psicoterapeuta, una persona para mí especial, porque además, cuando vuelvo a repetir, a mí me entrevistó a través de sus preguntas, simplemente con sus preguntas, que yo no he trabajado con él en su centro, ni le he visto trabajar, pero no lo dudo para nada.
me hizo también dar un giro de tuerca. Cuidado, a veces simplemente una persona, ya no solo como psicoterapeuta o terapeuta o formador, pero yo creo también que es una parte muy importante que hay que decir de Esteban, que su calidad humana, su entrega y la capacidad que tiene para llegar a los demás. Eso también hay que decirlo, Esteban. Os voy a pedir un favor, A porque ver, yo, a yo ver. estoy, yo estoy en mi... Gracias, Charo. Gracias, Charo. Os voy a pedir un favor porque yo también estoy en mi proceso y yo creo que de ese proceso nunca nos vamos a liberar. Quiero decir, yo me quiero morir aprendiendo y sé que, bueno, pues que eso, que estoy acompañando a la vez que yo también soy acompañado. Yo también tengo a mi terapeuta, yo también tengo a mis formadores. Yo estoy aprendiendo muchísimo con mis profesoras de Cábala, a las que, bueno, no sé si me estarán viendo o me verán, les mando un gran saludo. Sí, Mira, está ahí una de está ellas. Laura aquí. Está ahí una Laura, de si ellas. quieres, te activo el audio, ¿eh? Laura, si quieres, te activo el audio para que puedas Pero hablar. un momento, antes de que le actives el audio, por si acaso, Vale. quiero pediros un favor. Si alguien tiene que intervenir, que sea para hacer alguna pregunta, pero os agradecería que no utilizarais la palabra para lanzarme halagos. Por una razón muy sencilla, porque todavía no he conseguido encajarlos sin que me desequilibre. Entonces, no sé muy bien cómo comportarme y la verdad es que todavía estoy en esa fase de mi vida en la que los halagos me debilitan. Yo sé que me lo tengo que trabajar, yo sé que tengo que aprender, sé que tengo que encajar los halagos y ni creérmelo, ni tampoco rechazarlos, pero todavía no he llegado al punto en el que reciba halagos y me quede en el punto en el que me tengo que quedar para seguir con esta charla de una forma adecuada. Entonces, os pido por favor, yo os agradezco enormemente que tengáis buenas opiniones de lo que estoy haciendo, los que la tengan, pero prefiero que no la manifiesten públicamente. Si luego quieren poner algún comentario, quieren que un feedback siempre viene muy bien. Pero ya cuando el vídeo esté subido y ponéis algún comentario, lo que sea. Ahora no, porque prefiero estar en lo que tengo que estar. Esteban, antes de nada, que ahora te voy a lanzar la pregunta que nos acaban de lanzar ahora mismo para ti, pero te voy a decir una cosa. Si te sirve de algo mi ejemplo, a mí tampoco me gustan los halagos. Yo siempre que vea un halago de una persona es que como diciendo, va de retro para atrás, ¿sabes? Pero también te voy a decir una cosa. Y hubo una persona en su momento que me dijo, tú das mucho, entregas mucho, pero no eres capaz de aprender a recibir. Y No, aquello me a hizo mí no es que sentar. no es que no me gusten, a mí es que me gustan demasiado. Porque Vale, entonces vamos a la otra parte. claro, porque aún no he adquirido esa seguridad personal suficiente como para que no necesite el apoyo externo para saber que lo estoy haciendo bien. Vale, bueno, Entonces, pero a veces se necesita un feedback, claro, también, pero yo ahora estoy en Esteban. ese momento de mi vida en el que quiero únicamente quedarme con lo que yo siento y con lo que yo creo y Claro, con lo tuyo interno. no necesitar ese halago. Entonces, claro, si alguien me halaga, pues ya como que me desequilibro, ya como que me vengo un poco arriba y no quiero hacer eso. De Insisto, acuerdo, de estoy en mi acuerdo. proceso, ese es mi proceso, ese es mi trabajo y por eso pues me gustaría que me pusierais un poquito más fácil Vale, bueno, la pues intervención. hay una pregunta de Graci y María José a todos, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿el ser humano ha sido educado por el ego? ¿No es precisamente el ego el que impide a las personas llegar a ver o sentir la espiritualidad? ¿No sería en este caso la sociedad la que tendría que realizar la metamorfosis de la oruga? Es un tema muy complejo y difícil de digerir por muchos. Qué gran pregunta. Bueno, voy a responder rápidamente y después, si te parece, le damos paso a Laura, que ha puesto la cámara y no Sí, sé si es también, porque y quiere decir algo. De Charo Que, también a todos que pone que es humildad lo que acabas de decir. Y a Laura yo le estoy dando solicitar a reactivar el audio, a ver si lo reactiva, pero, vale, pero lo estoy intentando. Y respondemos si te ya parece lo a la tiene. pregunta y Sí, ahora damos paso a Laura, que, bueno, pues como he dicho efectivamente. antes, es mi profe de Cábala y me llena de orgullo que esté aquí acompañándonos hoy. Vamos a ver, ¿qué es la sociedad? ¿Alguien ha visto a la sociedad jugando al balón en la calle? ¿Alguien ha visto a sociedad tomándose una caipiriña en una cafetería? La sociedad no existe. La sociedad es un constructo
teórico, es un constructo metafísico que nosotros utilizamos para poner etiqueta a una realidad más compleja. La sociedad, por tanto, es el conjunto de todos los individuos. Entonces, no significa eso que no tengamos que tener en cuenta que todos los individuos configuramos una sociedad. Lo que significa esto es que no podemos esperar que un constructo metafísico abstracto, que por tanto no existe, venga a resolvernos nuestros problemas. Porque esa realidad existe porque existimos nosotros. Y va a ser una proyección de lo que cada uno de nosotros somos. Entonces, ante la pregunta que nos decían, desde mi punto de vista, que yo a veces hablo que parece que estoy sentando cátedra, pero es por mi forma de hablar, es mi opinión. Desde mi punto de vista, el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer es un trabajo que está codificado en nuestro idioma y que está hecho a nuestra medida. Es un traje que viene a nuestra medida. Independientemente de la situación social que estemos viviendo, imaginaos por un momento una sociedad en la que cada uno fuéramos egocéntricos, que no egoísta, que es distinto, egocéntricos. Sí. Imaginaos una sociedad en la que cada uno se colocara en el centro de su vida y que por tanto las relaciones sociales ya no se establecieran desde la necesidad, que ya las parejas no fuesen parejas porque necesito a alguien que me acompañe o necesito a alguien que me apoye económicamente o necesito a alguien que me avale o necesito a alguien que me ponga en vereda o necesito a alguien que me salve, sino que las parejas se establezcan simplemente por el deseo de disfrutar el uno del otro, porque yo todo lo que necesito ya sé que me lo puedo conceder, ya sé que es tarea mía y que me lo puedo elaborarlo por mí mismo. Es decir, sin ti estoy bien, contigo estoy mejor. ¿Qué pasaría en una sociedad en la que todo el mundo se hiciera cargo de sus propios procesos y que por tanto las relaciones sociales simplemente fuesen fundadas en las ganas de disfrutar de la compañía de los demás? Efectivamente, es que la compañía del otro complementa. Eso es a lo que nos invita la espiritualidad. Si yo acepto quién soy y emprendo ese camino de tratar de desarrollar la mejor versión que cada uno de nosotros pueda llegar a dar, ese cambio se terminará reflejando en la sociedad. La sociedad solo es el reflejo de lo que cada uno de nosotros somos. Esa es mi opinión. Sí, eso también te lo voy a confirmar porque yo recuerdo que cuando empecé con la canalización, una de mis guías decía, da de ti la mejor versión de ti mismo o da de ti la mejor entrega, pero al mismo tiempo, no olvides que tienes que ser tú, es decir, dar lo mejor de ti, entregarte lo mejor de ti, aceptar y decir, no porque yo tengo a esta persona al lado o porque mañana tengo un contexto o un hecho exterior, voy a estar más feliz, no. Estate feliz por ti mismo, estate contento por ti mismo, entrega lo que tengas que dar de ti, porque decía mi guía, que algo siempre queda, ¿no? Entonces, y es aquello de como el efecto 100%, mariposa, que el resto lo pone Dios, pero tú pon el 100%. Y hay un asunto más que se me ha olvidado del tema del ego. El ego, el ego hay que pisotearlo, hay que destruirlo, No, el ego es nuestro gimnasio. O sea, al ego primero hay que integrarlo y después hay que convencerlo. El ego es el mejor maestro que tenemos, Esteban. Claro, tú no puedes convencer al ego empleando la fuerza. Una persona no convence a la otra por la fuerza, lo convence con la persuasión, lo convence con la razón, lo convence con argumentos. Si emplea la fuerza, eso no es convencer, es someter. Entonces, no se trata de que nosotros estemos constantemente tratando de luchar contra el ego y tratando de apartarnos del ego, no. Desde mi punto de vista, el proceso de crecimiento personal pasa por 3 estadios. El primero, reconocer nuestro ego, que era lo que decía antes, reconocer quiénes somos. El usted está aquí. ¿De dónde parto? ¿Cuál es mi punto de salida? Mi ego en su máxima expresión. Segundo punto, entablar una relación con ese ego, ver cómo se comporta en los distintos momentos, en las distintas situaciones de la vida, reconocer de qué manera se expresa. El tercer estadio, convencer a ese ego que hay una forma mejor de hacer las cosas, que hay una forma mejor de relacionarse con el mundo y con los demás que a tenor de los criterios de ese ego, que no nos olvidemos, ha crecido desde la herida. El ego se genera por la herida, no se genera por el maligno, no lo genera el demonio, no. El ego lo genera la herida.
Eso, por ejemplo, se ve muy bien en el eneagrama, en la filosofía del eneagrama, cómo cada uno de los eneatipos, cada uno de los perfiles de personalidad se gestan desde la herida y nuestra personalidad es la respuesta que damos a esa herida. Explica Insisto, también, Esteban, un poquito, si no te importa, aunque sea así, en resumen, ¿vale? Lo que es el eneagrama, porque yo recuerdo que hace tiempo a mí el eneagrama me lo estudiaron o me lo dieron, ya hace mucho tiempo, yo ya no lo recuerdo, me lo hizo un amigo, y me gustaría también que hagas ese inciso aquí, porque ya que estamos hablando del ego y viene un poco en relación con lo del ego, no para alargar la conferencia, sino para que hagas una pequeña pincelada también, porque yo creo que es importante, Esteban. Bueno, el eneagrama no es más que una vía más de las muchas que hay para establecer un proceso de conocimiento de nosotros mismos. El eneagrama nace de la filosofía sufí, nace de una tradición arraigada a los conocimientos y a la espiritualidad sufí, y a través del eneagrama, así grosso modo, para no extendernos demasiado, el eneagrama establece 9 tipos distintos de personalidad. Es decir, cada uno de nosotros crece acorde a 9 tipos diferentes de manifestar nuestra personalidad. Y esos 9 tipos de manifestar nuestra personalidad, como hemos dicho antes, se desarrolla en función de cuál ha sido nuestra crianza, de cuál ha sido nuestra vivencia y de cuál ha sido nuestra herida. De tal forma que el eneagrama viene a decirnos que la personalidad es la tirita que nosotros colocamos a la herida que se ha desarrollado en nuestro proceso de crecimiento. Hay una página muy interesante por si alguno quiere saber cuál es su eneatipo y quiere conocer un poco más sobre esto. No sé si me permites darla. Sí, dale, tú tranquilo. Con sí, toda mira, la... es muy fácil. www.personarte.com. Lo vamos a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat. Sí. www.personarte.com. Es como persona arte, pero con una sola. Personarte con una sola. Personarte.com. Vale. Ahí podéis encontrar los 9 tipos de personalidad y además podéis hacer también el test para saber cuál es vuestro eneatipo, cuál es vuestro... Insisto, no es algo determinista. Algunas escuelas piensan que un eneatipo es inamovible y con una persona que es un 5 desde que nace hasta que se muere. Yo no pienso así. Yo no veo el eneagrama como una cuestión determinista, sino que el eneagrama simplemente viene, lo que decíamos antes, usted está aquí. En función de su crianza, en función de su desarrollo personal, la personalidad que usted ha desarrollado es esta. En la medida en la que usted se conozca, indague en ese proceso y tome posesión de lo que usted es, entonces estará en disposición de ser usted quien controle a la personalidad y no la personalidad la que le controle a usted. De acuerdo, Esteban, pues vamos a dar paso a Laura, me has dicho, sí. ¿no? Laura, cuando quieras, cuando tú quieras. Buenas noches a todos. Buenas noches, Laura. Buenas noches. Hola, Laura. Un placer de conocerte, Nar, de seguir conociéndote, Esteban, y a todos los demás. Gracias. Sí, y nada, simplemente saludar, me parece muy interesante todo. Me gustaría hacer 2 apuntes del ego, que he ido ahí apuntando según marcabais. Habéis hablado de razón, de integración, de reconocer, de convencer. Yo creo que el antídoto de todo está también en la comprensión, pero sobre todo en el amor. Si yo quiero todos los aspectos de mi ser, ¿vale? El ego es la parte oscura, ¿no? Y mi alma es la parte de luz, ¿no? Si yo amo también mi parte oscura, me amo la parte de luz. Entonces, creo que el amor, que no se ha dicho, es un apunte que faltaba en cuanto al ego. Me ha encantado la comparativa de la oruga, Esteban. Como existe el libre albedrío, te digo ole, y me da igual tu ego. Para controlar el ego, tú eres un 3, ¿no? Una persona con una buena capacidad de hablar. A lo mejor con el 2, que es el de escuchar, el de la intuición, compensas tu ego. Pero hablas muy bien, te lo tengo que decir, ¿vale? Y gracias. Nada, y lo del eneagrama lo miraré. Me lo hice en su día, pero me parece también súper interesante, ¿vale? Y un apunte también de la espiritualidad que habéis comentado, de los sentimientos que afloran, que se necesitan que afloren para llegar a la espiritualidad. Cuanto más bajo se cae en sentimientos de sufrimiento, de dolor y demás, más alto se sube. Entonces, cuando estemos en ese momento de sufrimiento, de dolor, no pasa nada. Pensar
que eso es la ley de polaridad, se va a pasar luego a un estado bueno, bonito y contento. Yo siempre digo, Laura, muchas gracias por estar ahí y por participar. Yo siempre digo, Laura, ¿no?, que cuando yo he tenido mis procesos, porque como todo ser humano tengo mis procesos internos, ¿de acuerdo? Y el apunte que has hecho me parece muy interesante, porque yo siempre considero que somos luz y sombra. Y entonces el ego, o sea, estamos en la polaridad, ¿no? Entonces el ego lo compensa el amor, igual que el dolor lo compensa el no dolor o la alegría. O sea, siempre tenemos ese contrario, ¿no? Y siempre tenemos que asumir y reconocer que somos luces y somos sombra. Porque una vela está puesta para iluminar una estancia, pero porque hay sombra. Si no hubiera sombra, no estaría la vela. Yo siempre lo digo. Y creo que también es muy importante decir que hay personas, que es lo que yo le incidía un poco a Esteban, que quieren huir de las situaciones dolorosas, ¿no? O extremas, o yo puedo decir realmente que en una ocasión, bueno, a mí siempre se me da con mucha, y creo que Esteban lo sabe, porque creo que lo dije en su entrevista en la radio, pero quiero añadirlo porque hay muchas personas que me dicen, joder, es que estoy pasando por un proceso de dolor y esto no se me quita. Vamos a ver. Es que el proceso de dolor no es carraspís, carraspacio, me disuelvo en el espacio. El proceso de dolor viene a darte una enseñanza, viene a hacerte comprender un aprendizaje, lo que decía Esteban antes. Tengo que aceptar también que lo mismo, bueno, pues que soy controlador, pero que también lo puedo mejorar, ¿de acuerdo? O que también lo puedo transmutar, pero lo puedo hacer yo solo. No, yo te puedo poner el mejor plato, pero nadie lo puede masticar ni digerir por mí. Entonces, ante eso, yo sí que quería hacer hincapié de que la gente se piensa que es que tenemos que vivir como en una nube. No, vamos a ver, el proceso es necesario, o el proceso contrario, al contrario de la polaridad que tengamos en ese momento, es necesario porque no habría equilibrio, si no, tampoco. Pero yo recuerdo en una ocasión que a mí se me dijo con un año de antelación que fallecía un ser querido mío, ¿no? Y claro, de primeras, pues no es nada agradable y no lo quieres admitir. Pero hubo un clic. ¿Vale? En la esencia, lo mismo que dice Esteban, de la esencia vino a mi mente y a mi cuerpo, en el que dije, de acuerdo, esto es lo que tengo. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? ¿Qué es lo que yo puedo transformar? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? ¿Cómo puedo estar mejor y aportar a los demás? En este caso era, ya digo, un ser querido mío, muy querido, y ocurrió tal cual lo pasó, pero aquella experiencia jamás lo olvidaré. Para mí fue, de momento, un impacto grandísimo, de dolor increíble. Quería mandar todas mis creaciones espirituales a la mierda, o lo que yo creía que eran creaciones espirituales, que no lo eran después, evidentemente. Quería desaparecer, no pasar por ese proceso de dolor. Lo añado como algo personal, que evidentemente para todas las personas no va a ser igual, cada uno somos diferentes, pero que creo y considero que es muy importante pasar por esos procesos, porque son los que realmente hacen de la oruga una mariposa. De hecho, fijaos cómo mágicamente se acaba de materializar algo que dije al principio, de que la verdad es la suma de todos los puntos de vista. Yo no sé qué es lo que estarán viendo la gente que nos está siguiendo ahora mismo, pero yo tengo aquí delante que nosotros, los tres arriba, y yo estoy en medio, tengo a Ainara a un lado, a Laura a otro. Me parece súper mágico lo que ha sucedido, porque los tres hemos contado desde tres enfoques diferentes una misma realidad. Yo lo decía al principio con la metáfora del árbol. El árbol que más se acerca al cielo es el que tiene las raíces más profundas. Laura lo ha comentado con la importancia que tiene el que nosotros nos permitamos vivir esos procesos, porque cuando más bajamos, más subimos. Y tú nos lo comentas desde una vivencia personal en la que fuiste capaz de ver cómo esa situación te otorgó una serie de herramientas que luego pudiste poner en práctica. En definitiva, esto que acaba de suceder ahora mismo es lo que sucede en nuestra vida constantemente. Es aquello de el tren solo pasa una vez. Y una mierda. El tren pasa todos los días a su hora. Y te van a decir la misma situación de tres formas distintas, de 4, de 5, de 6. Te lo van a decir de las formas infinitas que sean posibles de decir una cosa. Simplemente, a veces estamos tan obcecados en observar nuestro árbol, en mirar nuestras lágrimas, en estar pendientes de eso que tanto nos ha herido, que no tenemos las antenas sintonizadas para escuchar ese mensaje. Pero siguen estando ahí, y llegará un momento en el que me pueda permitir abrir los ojos y los oídos, y en ese momento ese mensaje se seguirá retransmitiendo. Por tanto, es importante que la espiritualidad
venga a llenar los vacíos que deja la biología. Por ejemplo, a esto que está sucediendo ahora mismo en La Palma, fijaos que los primeros días todos estábamos conmovidos, pero después de un mes la biología hace su trabajo y lo que nos sucede es que entramos en lo que se conoce como la habituación. Cuando un fenómeno, cuando un estímulo se repite en el tiempo, ya no se produce esa excitación en el organismo, se habitúa. Nuestros hermanos de La Palma siguen necesitando lo mismo o más que necesitaban hace un mes, pero a nosotros ya nos cuesta más trabajo conmovernos porque nos hemos habituado. Bueno, pues el espíritu tiene que llenar el vacío que deja la biología. El espíritu viene a abrir una reflexión que nos lleve a ser conscientes de que aunque yo ya me haya desensibilizado biológicamente, aunque ya no experimente esa excitación biológica porque mi cuerpo, mi cerebro ya ha procesado esa información demasiadas veces y por tanto se ha habituado, la ha automatizado, tengo que ser consciente de que la necesidad sigue estando ahí. Y mi respuesta en ese sentido va en contracorriente de mi propia biología. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad es la que me da la mano y me lleva más allá de donde puede llegar mi propia biología, mi propio cuerpo. No se trata de desatender el cuerpo, como decíamos antes. Se trata de dar más sentido, si cabe, a la conducta que sale de un ser que además de estar rodeado, de estar creado por propia biología, también está dotado de esa espiritualidad de la que llevamos hablando toda la noche. Por tanto, la espiritualidad es aceptación. Claro, aceptación para el aprendizaje. Y desde ese aprendizaje, hacer eso que hemos dicho antes, que la espiritualidad llene el hueco que queda vacío por nuestras propias limitaciones biológicas. De acuerdo, Esteban, pues yo creo que ya si las personas quieren preguntar, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, si quieren realizar alguna pregunta en concreto, si quieren hablar con Esteban, hay un espacio ahora, a no ser de que tengas que añadir algo más, Esteban, sabes que con total libertad. A ver, hay una pregunta aquí de Laura para todos, nos dice, la espiritualidad también son momentos como estos, los que estamos compartiendo esta noche, sin duda, Laura, o sea, desde luego, yo soy una persona de compartir y a Esteban se lo dije y las personas que me conocen lo saben, ¿no? Y a mí me gusta compartir, que nadie tenemos la verdad absoluta, pero es un prisma, es una pirámide la verdad donde se ve desde distintos puntos de vista. Como ha dicho Esteban, cada uno vamos a ese punto de una manera diferente, pero eso no quiere decir que lo del otro no sea tan respetable, igualmente equilibrado o igualmente programado o igualmente preparado para que lleguemos al mismo punto de inicio todos, ¿no? A esa fuente de donde venimos, bajamos y volvemos. Entonces, yo si hay alguna pregunta más, Esteban, ¿o quieres hacer algún inciso más? Gracias, Laura, también. O las personas que quieran preguntar, que aquí nos estén escuchando, como queráis. Está abierto el chat y el debate o a la consulta. Bueno, mientras que se formula la pregunta o se manifiesta la persona que quiera preguntar, si es que alguien quiere preguntar algo, sí que me gustaría hacer un pequeño, digamos, speech final de lo que estamos hablando. Sí que me gustaría dejar una última frase, digamos, el que ha de ser el objetivo o el fundamento último de lo que hoy nos ha reunido aquí, ¿no? Y ese objetivo, ese fundamento último que me gustaría compartir con los que nos habéis seguido y con los que nos vayan a seguir cuando vean esto, es que está bien que hagamos cursos de Reiki, de Theta Healing, de esencia, de Cábala, de mindfulness, que hagamos todo eso. Ahí vamos a encontrar grandes herramientas, vamos a encontrar un modo de poder dar respuesta a nuestra vida con una mayor eficacia. Sin duda, claro que sí. Pero si tratamos de buscar en esos cursos, en esas formaciones, en esa filosofía, en esos enfoques, el trabajo que tenemos que hacer por nosotros mismos, si lo que pretendemos es que eso haga lo que es competencia nuestra, nos estamos equivocando y la vida nos lo hará saber.
Voy a contar una anécdota. Espero que la protagonista de esta anécdota, si la escucha, no se enfade, pero es que me viene al dedillo. Me viene al dedillo. No sé si la persona protagonista de esta anécdota en algún momento verá esta retransmisión. Lo hago con todo el cariño y no tengo ningún tipo de rencor ni de enfado, ¿no? Pero en una ocasión, aquí en mi espacio, pues ofrecí este espacio para que se hicieran unas prácticas en una formación determinada, y en esas prácticas una persona, sin querer, golpeó un candelabro que yo tenía aquí, hecho de madera, y se rompió el cristal, ¿no? Y su frase cuando se rompió fue: bueno, si se ha roto es porque se tenía que romper. Y además, como la vela que contenía era violeta, seguro que se ha tenido que romper para que Esteban tome conciencia de que algo tiene que transformar en el espacio. ¿Vale? Esa es la espiritualidad que yo llamo espiritualidad descafeinada. Porque es verdad que los signos de los tiempos existen. Es verdad que cuando uno sintoniza, es capaz de escuchar ese susurro de Dios, de lo divino, que te dice más o menos por dónde van los tiros. Esa señal, como digo yo, de los ángeles, ¿no? Pero a veces, esa señal lo que viene a decirnos es: ve con cuidado, porque si no miras por dónde pisas, te cargas las cosas. Cuando la espiritualidad se convierte en una manera de echar fuera mi responsabilidad y de decir, no, se ha roto porque se tenía que romper, pues ahí, lo que decíamos antes, hacemos que la espiritualidad se convierta en un buen amortiguador de aquello que no quiero reconocer en mí, en un buen distractor de aquellas escenas que realmente no me gustan ver. Esto es a lo que me refería. Es importante que la espiritualidad no desenfoque la mirada a donde realmente debemos de tenerla puesta. En lo que incluso también en las tradiciones espirituales orientales hablaba de lo que es el karma. El karma no es más que las consecuencias directas de los errores cometidos, de los que he cometido yo. Es mío, es mi responsabilidad. Y de hecho, el cuarto principio del sensei Usui, el creador de Reiki, ese cuarto principio, solo por hoy, trabaja honradamente, o trabaja en tu karma, porque en japonés gyo significa trabajo, pero también significa karma. Pues y el cuarto principio de Reiki, que es Kyo Dakeba Gyo Hageme, ese Gyo Hageme significa tanto trabajar honradamente en lo que es tarea tuya, como también trabajar en tu karma, es decir, en las consecuencias directas de los errores que has cometido, de las cosas que no hiciste correctamente. Ahí está el crecimiento, y en ese crecimiento nos encontramos con la espiritualidad. Por tanto, y ya termino, si alguien quiere realmente mirar a la espiritualidad, si alguien quiere acercarse a la espiritualidad, que se acerque a sí mismo y que se abrace al contexto que está viviendo en este momento, sin rechazos, sin tapujos, simplemente abrazándolo, aceptándolo, a veces llorándolo, otras veces condenándolo, pero viviéndolo y aprendiendo de él. En ese proceso, en ese crecimiento, es donde nos vamos a acercar a la que desde mi punto de vista es la verdadera espiritualidad. Efectivamente, Esteban, yo creo que has hecho una aclaración muy importante y volvemos a la frase del punto de partida para finalizar, ¿no? La frase del poeta Juan Ramón Jiménez: ve despacio, no corras, que donde tienes que llegar es a ti mismo, es decir, conócete a ti mismo, acéptate a ti mismo, porque entonces crearás el tabernáculo, el receptáculo adecuado para que esa espiritualidad se asiente en ti. Yo creo para mí que me quedo con ese mensaje especial tuyo, me quedo con esa síntesis, pero que dice todo y que es muy importante. Tenemos aquí una pregunta, o una opinión de Graci y María José a todos. Nos juzgamos demasiado unos a otros y creo que eso podría ser una barrera difícil de saltar que hace que nuestra espiritualidad no se manifieste como quisiéramos. Quiero decir con esto que hay muchos pecados capitales que nos impiden ser espiritual. No sé si me explico o se me entiende. Sí, te entiendo perfectamente. Por lo menos yo creo que entiendo lo que has dicho. Yo creo que también. Yo creo que te entiendo. Pero volvemos a lo mismo. Eso de los pecados capitales hay que tomarlo con una... En fin, tenemos que ser conscientes de que somos herederos de una determinada manera de contar la realidad, ¿vale? La Iglesia,
los maestros, nuestros padres, nos cuentan la realidad de una determinada manera. Tened en cuenta que nosotros llegamos aquí sin saber qué es esto. Y cuando llegamos aquí nos encontramos a una serie de personas que ya estaban aquí y que nos dicen lo que es esto. Y entonces esas personas me dicen, esto es dinero y sirve para esto, esto es una silla y sirve para esto. Y en nuestros primeros años nosotros lo que hacemos es introyectar todo eso. Y no lo ponemos en duda, porque claro, nosotros no sabemos nada y yo cuando llegaba aquí, estas personas ya estaban aquí. Llega un momento en nuestras vidas en el que ya empezamos a hacer uso de nuestra razón y de todas nuestras herramientas. Y ahí es donde podemos empezar a cuestionar que eso que ellos nos dijeron que esto era y para lo que servía, igual no es así. Igual eso que nos dijeron nuestros padres de que hay que ganarse el pan con el sudor de nuestra frente, igual no es así. Eso que nos ha dicho nuestra sociedad de que el otro tiene que estar primero, no seas egoísta, igual no es del todo así. Igual lo que la sociedad piensa que es egoísmo, en realidad no es egoísmo, es otra cosa. Entonces, llega un momento en el que para que nuestra sociedad avance, y enlazando con la pregunta que también salió antes sobre la sociedad, es necesario que cada uno de nosotros rompa esas cadenas conceptuales de lo que una determinada filosofía, una determinada religión, una determinada manera de contarnos lo que es el mundo, ya nos queda pequeño. Es como el traje de la primera comunión. Yo ya no me lo puedo poner. Vamos, yo ya no me puedo poner en el traje que tenía hace 2 años porque el confinamiento me he puesto como un zollo, que lo tendré que arreglar. Pero bueno, eso ya me queda chico. Bueno. Me queda chico. Entonces tengo que buscar un traje a mi medida. Tengo que buscar unos conceptos de una sociedad. Si queremos construir una sociedad diferente, cada uno de nosotros tenemos que empezar a tener unos conceptos diferentes sobre asuntos que a lo mejor en una época se planteaban así, fruto del contexto de esa época, pero que ahora tenemos que tratar de plantearlo de una manera más acorde a lo que cada uno de nosotros somos hoy. Entonces, por eso decía lo del tema de los pecados. Bueno, vamos a empezar por aceptarlos en lugar de condenarlos. Y a partir de ahí ya veremos a ver qué pasa. Tengo aquí también otro mensaje que voy a dar. Claro, yo la conozco y tengo que darle las gracias porque está ahí conmigo también y porque es por decirlo de alguna manera, mi hermana del alma, mi amiga del alma también, que es Esperanza, que está aquí con todos nosotros y pues te dice Esteban, creo Esteban que ambos tenemos la misma verdad. Tengo que decir que Esperanza ha sido mi maestra de energía angélica de Reiki Serafit, aunque ella también es maestra de Reiki Usui, tiene Kabbalah y tiene muchísimo. Ella ha escrito un libro hace poquito también, que le hicimos la entrevista aquí, Esteban, que se llama A la luz de los 72 nombres de Dios. Es una estudiosa de la Kabbalah hebrea y es una gran, magnífica iniciadora del Keser egipcio, sabe muchísimo y te pone, creo Esteban que ambos tenemos la misma verdad, una ponencia excelente y muchísimas gracias, te dice también. No creo que te está diciendo, yo creo que es la verdad, ¿no? Ella es una conocedora de muchísimos temas, como puede ser Laura también de Kabbalah. Aquí yo siempre digo que nadie somos más que nadie ni menos que nadie. Todos somos maestros de todos. Y lo que uno aprende de una persona... Y de hecho, para salir al paso de eso que planteaba antes, Enar, fíjate si me quieren allá arriba, que ha querido lo divino, que hoy en esta intervención en la que, bueno, pues a uno le toca ser el que expone, ¿no? Pues... no el que entrevista. Efectivamente, hoy no soy el que entrevista, sino soy el entrevistado. Hoy es para pero ti. He tenido también la suerte de contar con alguien que a su vez a mí también me guía y me enseña, como es por ejemplo el caso de Laura, mi maestra de Kabbalah. El hecho de estar aquí, yo ahora aquí en medio, a un lado tener a la persona que ha tenido a bien convocarme para que yo enseñe algo, y al otro lado a alguien que me está enseñando cosas y me está aportando cosas en mi vida, me hace integrar de verdad y me hace mostrar de verdad lo que antes os decía. Esto es la vida. En la vida todos, 1000 veces a diario, ocupamos el rol de maestro y ocupamos el rol de alumnos. No tenemos que llevar siempre la pesada carga de que yo que soy terapeuta,
tengo que ser perfecto, porque claro, si estoy enseñando a mis clientes a salir de sus problemas, yo no puedo tener problemas. Eso es una carga pesada que no puede soportar nadie. Yo también me caigo y me enfado y soy insoportable y mi pareja lo puede decir. Ahí habrá momentos en los que no me aguanto ni yo mismo y no soporto, me enfado hasta con mi sombra. Es decir, esto es algo absolutamente natural. Quitémonos el peso de, por un lado, o pensar que solo somos necesitados y no tenemos nada que aportar, o el otro extremo, los que nos dedicamos a esto, el de pensar que solo puedo aportar y tengo que soportar ese peso. Yo estoy encantadísimo hoy de haber contado con la presencia de Laura, que ella haya aportado eso, que a mí se me ha escapado. Y es la segunda vez que me pasa. En la primera charla que yo di sobre Reiki, que me puse a explicar sobre el tema de, bueno, de cómo consiste Reiki, por qué la ciencia moderna puede ayudarnos a entender que efectivamente Reiki tiene razón de ser y de existir, y una hora ahí hablando de una explicación más o menos racional de por qué Reiki funciona, y al final una persona levanta la mano y dice, una cosa, verá, a mí es que me habían dicho que Reiki era, sobre todo, era amor. Y claro, como no te he oído hablar del amor en toda la charla, pues no sé, quería preguntarte esto y a ver qué tienes que decir de eso. Y pues esto puede hacer que haya pasado, ¿cuánto? 10 años, 10 años después, hoy Laura viene a decirme, Esteban, cuidado, que te olvidas de lo más importante. Al ego hay que convencerle, al ego hay que aceptarle, pero sobre todo al ego hay que amarle. Porque el amor es esa verdadera energía que hace que lo que es oscuro se vuelva luz. Y me vuelvo a olvidar del amor. Entonces, afortunadamente, digo, ahí arriba me quieren tanto que te lo recuerdan. Hoy que se supone que tengo que ser el que expone, a la vez también me llevo algo gracias a que alguien me enseña. Por tanto, también es importante aprender a colocarnos en la vida en esa postura, que además es mucho más sana, nos libera mucho más, no tener esa pesada carga de hoy tengo que ser yo el único que enseñe. No, todos somos alumnos, todos somos maestros, todos tenemos una huella que dejar, algo que aportar y todos tenemos algo que recibir. Y es, ya termino, un ejemplo clarísimo lo encontramos en la respiración. Si solo nos dedicamos a tomar aire, reventaría nuestros pulmones. Si solo nos dedicamos a soltar aire, nos asfixiaríamos. Hay una armonía perfecta entre el tomar aire y soltar aire, y eso hace posible la vida. En el aprendizaje es lo mismo. Hay personas que solo aprenden y aprenden y aprenden y aprenden y nunca enseñan. Y Sócrates decía de ellos que eso es como el que ara y nunca siembra. Si has aprendido algo, enséñalo, apórtalo, dalo, que seguro que alguien podrá hacer algo bello con eso, pero no te olvides de que nunca vas a saberlo todo. Esa famosa metáfora de San Agustín, ¿no? De el océano no puede caber en la concha. Pues esto es igual. Siempre tendremos la oportunidad de ser alumnos y de ser maestros. Como decía Rumi, ¿no? Rumi decía, solo somos una gota en este inmenso océano, ¿no? Pero sin esa gota no estaría completo el océano. Y yo creo que puntualizo también lo que lo has dicho y lo que ha dicho Laura. Por eso yo te decía, vale, tú no quieres que se te alabe en un momento determinado porque dices, tengo que controlar, ¿no? La raya de mi ego, ¿dónde está? Pero yo te sigo animando a que con ese carisma y con esa forma de ser que tú tienes, recibe, Esteban, porque yo daba mucho pero no aprendí a recibir, y recibir ese amor también. Sea a través de una sonrisa, sea a través de un agradecimiento, sea a través de una palabra bonita. Yo de verdad, y te lo digo y lo vuelvo a repetir delante de todos los que están aquí hoy, en ningún momento me dijiste, adelante, Nara, hacemos la entrevista. Entonces, esa entrevista también es para ti. Entonces, recibe desde Laura a todos los que nos están viendo, desde mi maestra de Reiki, unos aportamos, otros damos, otros aprendemos y otros también recibimos. Recibe todo este amor, aunque sea a través de internet o de las redes, porque también es tu momento y también lo tienes que asentar dentro de ti. Eso sería también mi regalo para ti. Pues te lo acojo con muchísimo cariño y te lo agradezco. Y si mi ego no lo lleva bien, pues que se lo trabaje. Pues ya lo llevará bien mañana, no te preocupes, todos los días no son iguales. Muchas gracias. Pues veo que no hay ninguna pregunta más. Si alguien quiere hacer una consulta, volvemos a decirlo,
está abierta, ha visto el chat, pero bueno, no han comentado nada más. Estoy mirando a ver si hay algún... No, no hay ninguna pregunta Bueno, más. lo importante Entonces, es que seguimos aquí en AR, que si en algún momento a alguien se le suscita vuelvo a alguna repetir, duda sí. o reven revisualizan esta entrevista, pues yo soy como Lo Juan van a Ramón ver. Jiménez, me invento las palabras cuando me da la gana. Por aquello de que es paisano mío, Juan Ramón Jiménez, y lo hacía habitualmente, pues nada, yo igual. Lo que quería decir es que si alguien revisualiza la entrevista y le surge alguna pregunta o alguna historia, pues ya saben dónde nos pueden encontrar. O sea Sí, que además, seguimos cuando se estando aquí. grabe, sí, cuando se grabe el vídeo, Esteban, van a aparecer las redes sociales, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir que la página web de Esteban es 3W, a ver, la voy a decir bien porque es que eso no se me equivoque, no, www.soyestebanvázquez.com. Aquí hay dos mensajes aquí en este momento. Esperanza te dice y nos dice a todos, así es, yo siempre digo a mis alumnos que yo vengo a aprender de ellos más que de ellos de mí, y es cierto, Esperanza, puedo dar fe porque es cierto. Me ha encantado la exposición, muchísimas gracias, Esteban, por todo, y a Enar por invitarte a este compañero especial. Gracias, María José, y te he dado las gracias por todo. Charo, gracias a todos. Rafa Valero nos dice muchas gracias por la oportunidad de hoy. Blanca, que nos escribe desde México, la Blanca también, nos dice gracias, Enar, por compartir, me encantó, abrazo desde México. Y bueno, pues esto es lo que nos están escribiendo. Y Laura, Viva a todos me ha México, encantado. que están ¡Viva ahora México! ya Claro, en su mes, en su mes el que va Día a de los empezar, Muertos, eso, que va a empezar el Día de los Muertos, a comer ¿verdad? pan de muerto. Bueno, tú lo conoces mejor, lo puedes decir. Hombre, sí, de hecho ya estamos pensando este año vamos a montar un altar en casa. Mira, bueno, pues me ha encantado y emocionado las palabras de cada uno. Laura nos dice, muchas gracias, Laura. Y de Blanca también desde México, ¡yay! ¡Viva México! O sea, que a los de México aquí tienen en este espacio que se realiza, vuelvo a repetir, todos los meses, yo desde el abrazo del ángel invito a una persona que cada uno con su particularidad, cada uno con su maestría, cada uno con su vivencia, cada uno con su experiencia, como ha dicho Esteban desde el principio, bajo mi visión, bajo mi experiencia, pues que nos exprese parte de lo que quiere mostrar desde un plano un poquito, ya sabes, Esteban, que bueno, para las personas que no me conozcan no me he presentado, es verdad, primero era Esteban, yo soy angióloga, canalizadora angélica y maestra de energía angélica, pero bueno, que no es lo importante es lo que todos podemos unir aquí y lo que desde aquí todos podemos después transformar y desarrollar. Entonces, bienvenidos a todos los que habéis participado, muchas gracias. Ah, mira, te dice Rafa Valero, nos dice, pongan sus altares recordando a sus fieles difuntos. Sí, por supuesto, aquí se celebra, no es como en México, aquí se celebra el Día de Todos los Santos, pero en México es el Día de los Difuntos y salen a la calle y bueno, por lo que yo he visto, no he vivido en México, no he estado allí, pero sí sé que por lo que he Es un visto concepto súper interesante de la muerte, que yo creo que muy, eso da muy para diferente, otra charla, ¿eh? efectivamente, Un da concepto para otra súper charla. diferente y eso, que la muerte también es celebrar que algo que tendría que terminar, termina. Y a veces ellos tienen además una cosa súper interesante, que es la de invocar a la Santa Muerte cuando algo tiene que terminar. O sea que es un concepto de la muerte súper bonito. Pues es que yo tenía una persona de México que me ha escrito hoy precisamente, que estaba muy pendiente que es Blanca del Ángel, que aparece ahí, y estaba muy pendiente ella de querer ver la entrevista, y bueno, pues Rafa Valero también. Y entonces dicen, ponemos ofrendas a los que ya se fueron. Ponemos, dice, sí. O sea, pero es verdad, se invoca como, es una manera muy diferente a como lo hacemos en Europa, pero tan loable y tan respetable como la que pueda hacer cada uno. Lo que pasa es que yo creo que lo rellenan con una alegría que nosotros aquí no le damos. Me Sí, una parece, manera de, pues eso. No lo he experimentado, pero me parece, con todo el respeto del mundo, si no ellos pueden opinar, que se da una alegría y lo hacen desde otro punto de vista muy diferente al nuestro. Pero lo que dice Esteban, esto da para otro rato otro día de otra conferencia, que por qué no, se puede tratar perfectamente. Pues muchas gracias a permíteme todos. terminar como empecé, sí, acordándome de Nati y por supuesto. mandándole un beso enorme, felicitándola desde aquí y bueno, pues también recordando el legado que ella dejó, tantas personas que acordarnos de ella pues es sinónimo de superación, de saber que en la adversidad también una persona puede sacar una sonrisa. Me parece una persona absolutamente valiente. Ha sido un regalo haberla conocido
y bueno, pues hoy que es su cumpleaños, creo que las coincidencias no existen, nos ha tocado hacer esto precisamente en ese día y quiero terminar como empecé, dándole un beso, felicitándola desde aquí y compartiendo su memoria con todos vosotros. Efectivamente, además, curiosamente, como estábamos diciendo, que se acerca el día, ¿no?, de los difuntos o de todos los santos, para que lo que tenga que elevarse se eleve, lo que quede de ella, que yo creo que estará en la esfera y en el lugar y el sitio que la corresponde, pero si necesita un empujón, pues también se lo daremos desde aquí, como nosotros lo necesitaremos cuando pasemos al otro plano, evidentemente, porque aquí no nos vamos a quedar nadie. Bueno, nos dice Gracia y María José también, Rafa Valero y Blanca nos da muchísimas gracias. Gracia y María José dice, creo que la auténtica transformación se culmina con la muerte, así ya hayamos vivido en este plano, nuestro espíritu vivirá allá arriba. Gracias, gracias, gracias. Rafa dice que muchas gracias, que Dios nos siga bendiciendo, gracias de Esperanza, gracias de Laura, de todos. Desde luego que yo muy agradecida, muy honrada y de gracias de todo corazón. Yo siempre lo digo gracias de todo corazón, porque me nace de ahí decirlo y no lo puedo decir de otra manera, Esteban. Así que bueno, no será solamente esta entrevista la que tendremos, Esteban, habrá más, por supuesto. En noviembre doy paso a otra persona, pero ya sabes que no me olvido de ti. Y muchas gracias a todos. Si alguna cosa más queréis añadir para finalizar y si no, pues ya nos despedimos. Y yo me suelo despedir como, bueno, yo soy angióloga, entonces me suelo despedir como siempre me despido, que para mí es como una bendición. Y yo ya finalizo con esto. Que el ángel del amor divino vaya delante de vosotros y os prepare el camino. Así es ya. Gracias, gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Un besado. Un besazo. Chao. Chao. Chao.